con aquel dolor, aquello que estaba sucediendo. Recuerdo que en ese momento yo le dije a mi padre, yo creo que voy a perder la vida. Recuerdo que en esa ocasión mi padre nuevamente asentó su rostro en mi pecho y empezó a llorar y me dijo: hijo, si tú vas a morir, puedes morir tranquilo, tú para mí ya no existes en mi corazón. Tú para mí ya no estás aquí. Tú ya has perdido la oportunidad de estar en nuestra familia. Recuerdo que yo empecé a llorar y decía: ¿por qué mi papá me dice esas palabras? Él ya se había resignado de que tarde o temprano yo iba a perder la vida por completo. Recuerdo que en esa ocasión me trasladaron a un cuarto muy especial donde el doctor le dijo a mi padre: lo vamos a pasar a ese lugar y ahí lo vamos a observar a él solo. Cuando me pasaron en aquel cuarto, quiero decirle que yo en esa ocasión empecé a perder las fuerzas de mi cintura. Había yo quedado tan paralítico que no podía moverme, no podía hacer nada. Y entonces aquellos doctores, aquellos especialistas habían dicho que la enfermedad que yo estaba padeciendo era que tenía parásitos en la sangre, tumores en el cerebro, lo que ellos supuestamente pronosticaban, pero no era esa enfermedad. Nadie podía encontrar, nadie podía saber qué era lo que estaba sucediendo. Recuerdo que en aquella ocasión le dije a mi padre: ¿por qué no me das un paseo en los pasillos de este lugar? Yo quiero caminar, yo no puedo moverme. Y habían pasado 22 días en aquel hospital y mi padre le pidió permiso al doctor y le dijo: solamente puede sacarlo en silla de rueda porque él no puede caminar, no puede hacer nada. Recuerdo en aquella ocasión que mi padre me paseaba por aquel pasillo. Cuando él me llevaba, él empezaba a llorar. Yo sentía sus lágrimas que caían en mi hombro. Yo le decía: papá, ¿por qué lloras? Mi padre me dijo: hijo, te miro ahora llevándote en una silla de rueda. Es imposible, no puedo creer lo que está sucediendo. Recuerdo que mi padre me volvió a meter en aquel cuarto cuando el doctor vino y le dijo a mi padre: Señor, para su hijo no hay esperanza. Yo me iba a cada momento, dejaba yo de respirar, me desmayaba, quedaba yo en estado de coma y los doctores decían: es imposible lo que estamos mirando con este joven, tanto tiempo trabajando en el hospital y nunca habíamos mirado un caso como este. Aquel doctor le dijo: Señor, las horas de vida que le quedan a su hijo son pocas. Y le aconsejamos mejor que se lo lleve a su casa porque aquí con la ciencia médica no se puede hacer nada. Ya para él no hay remedio, no hay esperanza. Ya para él no hay solución. El cuarto que él está ocupando le hace falta a otro enfermo que verdaderamente tiene remedio, a otro que verdaderamente tiene salvación. Recuerdo que mi padre le dijo a aquel doctor: Señor, no habrán otros 2 días, 3 días para mirar qué sucede. Y el doctor le dijo: es que ya no podemos hacer nada. Han pasado los mejores especialistas con él y nada se ha podido hacer. Mi padre me dijo: hijo, el doctor dice que te quedan pocas horas de vida. Recuerdo que yo en ese momento empecé a decirle a mi padre: pues llévame a morir a la casa. Cuando mi padre me llevó, recuerdo en aquella ocasión, toda la familia me esperaba. Toda aquella gente esperando a Víctor a ver qué iba a pasar con él. Cuando mi padre me trasladó a mi casa, a ese pueblo llamado Juan Sarabia, Quintana Roo, recuerdo que pasaron las horas y yo sentía que no podía hacer nada. Sentía que no podía yo moverme, que no podía yo hacer absolutamente nada. Le dije a mi padre en aquella ocasión: yo quiero entrar al templo, yo quiero orar, yo quiero hablar con el Señor, pedirle perdón. Y si Él me va a quitar la vida, que lo haga. Recuerdo que en ese momento mi padre me dijo: yo te voy a acompañar en el templo. Entramos al templo en aquella noche como a las 12 de la noche y la oración de mi padre con la oración mía se empezó a hacer tan fuerte. Recuerdo que en ese momento la oración de nosotros dos parecía como que eran 20 y tantas personas en aquel lugar. Y la gente, los vecinos de aquel pueblo escuchaban aquella oración. Yo sentía que la muerte venía llegando sobre mí. Mi madre, tan cansada, se acostó a descansar. Toda mi familia descansaba cuando aquella oración empezaba cada día más fuerte y más fuerte. Recuerdo en ese momento yo que
empezaba a mirar que el Espíritu Santo tomaba mi vida. Sentía yo que podía pararme y podía yo caminar en aquel momento, cuando aquella cosa tan extraña que yo sentía me llevaba hasta la puerta del templo y me volvía a regresar. En la segunda ocasión yo sentía que venía perdiendo las fuerzas completamente, hasta que llegué a donde estaba mi padre y caí encima de él. Mi padre se levantó desesperado y salió gritándole a mi madre. Le decía: mujer, mujer, vamos a llevar a Víctor allá al cuarto, vamos a acostarlo, yo no sé lo que ha pasado con él. Mi padre, tan desesperado, recuerdo que me llevaron cargando y me acostaron sobre una hamaca. Al estar en aquella hamaca, yo podía sentir completamente que salía de mi cuerpo. Mi padre lloraba, mi madre muy desesperada, tomada de aquella pared, de aquella humilde casa, y ponía su mano en su pecho y decía: no es posible, no quiero perderlo. Mi madre lloraba desesperada y mi padre decía: no puedo yo creer que mi hijo se haya ido tan pronto. Recuerdo yo que en aquel momento empezaba yo a salir de mi cuerpo en forma como en una tabla, y empezaba yo a mirar que entraba en un lugar tan grande, tan amplio, y empezaba yo a mirar en aquel lugar muy lleno de tinieblas, y empezaba yo a decir: ¿en qué lugar estoy? ¿En qué lugar me he metido? Cuando en esa ocasión yo sentía completamente que estaba entrando en algo muy horrible, cuando sentí que de mi mano derecha una mano tan suave me tomaba y me decía: yo soy Jesús. Y yo le decía: ¿quién eres tú? Y él me dijo: yo soy Jesús, te he traído a este lugar. Yo empezaba a preguntar y a decir: ¿en qué lugar estoy? ¿Qué lugar es este que yo me he metido? Y el Señor me dijo: este lugar es el lugar de tormento. Te he traído aquí porque te voy a levantar para testimonio de mi palabra. Te voy a sacar adelante, me dijo, para que toda la gente donde yo te lleve escuche que hay un lugar de tormento, que hay un infierno. Y recuerdo que en ese momento entrábamos a ese lugar. Cuando entrábamos a esa parte muy horrible, yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué me has traído a este lugar? El Señor me dijo: te voy a mostrar todo lo que hay aquí, porque te voy a levantar para que testifiques de la grandeza, para que testifiques para aquella gente que no ha querido aceptar mi palabra, que hay un lugar de tormento. Recuerdo yo que en ese momento empezaba a mirar que esas tinieblas, esas neblinas que yo miraba tan oscuras, empezaban a desaparecer. Se empezaban ellas a retirar con la presencia de aquel hombre llamado Jesús. Cuando yo miraba en aquella parte, el Señor me dijo: te voy a mostrar algo que quiero que mires. Cuando yo empecé a mirar en forma de una gran escalera, y yo miraba a mucha gente que entraba en ese lugar, entonces yo ahí desesperado le decía al Señor: Señor, esa gente ¿por qué viene? Esa gente ¿por qué desciende aquí? El Señor me dijo: esta es la entrada. Aquí lo que tú estás mirando, aquí viene gente, me dijo, que un día conoció mi palabra, gente que un día escuchó de mi grandeza, pero nunca ha querido aceptar mi palabra, nunca quiso aceptarme. Por eso la muerte vino, los halló en pecado, aquí vienen. Y cuando Él me decía esas palabras, yo podía sentir algo muy horrible, muy extraño. Y yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero estar en este lugar, yo no quiero permanecer aquí. El Señor me dijo: no, te voy a mostrar. Cuando Él me decía: esa gente que viene bajando, esa persona que viene bajando, es gente que un día yo usé en mi iglesia, gente que se pararon detrás de un altar y predicaban mi palabra, gente que un día los usé en la danza espiritual, gente que usamos en profecía. Míralos donde vienen. Y en esa ocasión yo recuerdo que empecé a escuchar un llanto, empezaba yo a oír que alguien lloraba, y aquel llanto estremecía todo aquel lugar. Cuando yo pude percatarme que aquel llanto tan triste era el llanto de Jesús, yo le dije: Señor, ¿y por qué tú lloras? El Señor me dijo: Víctor, ¿cómo no voy a llorar si esta gente que tú miras, esta gente que viene a este lugar, es gente que no quiere aceptar mi palabra, que nunca quiso humillarse, que nunca quiso aceptar mi grandeza? Y recuerdo que aquel llanto estremecía todo ese lugar. Cuando yo sentía, mi hermano, que eso estaba sucediendo, podía darme cuenta algo muy precioso. Aquel llanto, el Señor lloraba y decía: esta gente están hechas a mi semejanza, míralos
míralos cómo me pagan, míralos cómo sufren. Y recuerdo que en esa ocasión el Señor me dijo: ahora te voy a mostrar algo más adentro. Recuerdo que empezamos a caminar más adentro hasta que empecé a mirar y escuchar el llanto de mucha gente. Cuando yo escuchaba aquel llanto, el Señor me dijo: te voy a destapar los oídos para que tú mires, para que tú veas completamente lo que te voy a mostrar. Cuando yo empezaba a mirar que aquel lugar se hacía cada vez más grande, más horrible, empecé a darme cuenta que ese lugar, mi hermano, no hay esperanza, que ahí no hay salida. Y podía yo mirar a aquella gente que sufría algo tan horrible, podía yo mirar cómo se atormentaban, cómo unos se daban de golpes, otros que se daban de punzadas buscando la muerte, pero la muerte huye de ellos. Alguien que pedía agua en aquel lugar, no hay esperanza, ahí no hay amor. Y yo le decía al Señor: Señor, sácame de este lugar, yo no quiero estar aquí, Señor, yo quiero mejor volver a la tierra. Y yo recuerdo que en aquel momento el Señor me dijo: no, te lo voy a mostrar, todo esto tú lo vas a mirar porque vas a testificar de lo que está preparado aquí. Y yo empezaba a mirar, a escuchar el llanto tan horrible en aquel momento. Yo le decía: Señor, por favor, no me dejes en este lugar. En ese momento recuerdo que el Señor me dijo: te voy a mostrar algo más interesante, algo que quiero que mires. Y empezaba yo a mirar unas llamas tan altas, y yo le decía: Señor, ¿y esto qué lugar es? El Señor me dijo: esto que tú estás mirando es el infierno, es lo que está preparado para el diablo y sus ángeles ya en el juicio final, en el último momento. Aquí será todo. Recuerdo que en aquel momento sentía que esa mano que yo tenía en mi mano derecha me iba dejando, me iba abandonando, cuando sentía que aquellas tinieblas se acercaban hacia mí. Y yo desesperado decía: Señor, no me dejes en este lugar. Yo empezaba a llorar y a gritar con grande desesperación. Le decía al Señor: no me abandones, no me dejes aquí, yo no quiero permanecer en este lugar. Recuerdo que en aquella ocasión aquellas tinieblas se venían sobre mí. Cuando yo sentía completamente que iba perdiendo la vida, miraba yo mi cuerpo sentado en una silla, cuando encadenado con muchas cadenas, y podía yo mirar que aquella lucha era tan fuerte. Sentía que el enemigo me estaba matando, que el enemigo quería destruir mi vida. Yo desesperado sentía que ya no tenía fuerza, sentía yo que aquellas tinieblas me estaban debilitando. Yo podía sentir el calor, lo horrible que se siente estar en ese lugar, y desesperado gritaba yo, le decía al Señor: Señor, sácame de este lugar. Si tú dijiste que me vas a levantar para testimonio de tu palabra, yo prometo servirte, yo prometo hablar de tu grandeza, pero quiero que me saque de este lugar. Cuando sentía yo completamente que alguien llegaba, alguien entraba a mi cuerpo, yo sentía que aquel Jesús estaba nuevamente en ese lugar, y me dijo: siervo mío, no temas, que yo voy a levantarte, yo voy a sacarte de este lugar. Pude sentir que miraba yo que las cosas iban cambiando cuando empecé a llegar a mi cuerpo nuevamente. Mi padre, tomado de una mesa, ahí llorando, él decía: te he perdido. Mi madre lloraba, mi hermana cuando entró cayó desmayada, la sacaron y la pusieron en otra cama. Recuerdo que en ese momento yo abrí mis ojos y le dije: papá, tengo sed. En ese momento mi padre me dijo: ¿qué está pasando contigo, hijo? Le dije: yo he mirado algo muy grande, muy horrible, que se llama el lugar de tormento. Mi padre cayó de rodillas y empezó a llorar y dijo: yo creo que Dios te va a levantar para el testimonio de su palabra. Recuerdo yo en aquella ocasión que las cosas iban cambiando. Había yo quedado paralítico, había yo perdido ya la vista, ya no podía yo mirar. Las cosas se iban poniendo más difíciles para mí. Sentía yo que no podía moverme. Al paso del tiempo empecé a perder el conocimiento, ya no conocía yo a mi familia, no conocía a nadie. Perdí la voz también. Recuerdo que ya solamente mi corazón era el único que estaba funcionando. Era yo completamente un vegetal ahí tirado en aquella cama.